Quiero subrayar que la firma de este acuerdo no constituye un punto de llegada, es un punto de partida dentro de un amplio plan de vinculación económica con diversos actores internacionales y por ello la Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En los próximos días enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Este paso permitirá transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica. Esperemos que el Parlamento Europeo haga lo propio a la brevedad posible. Y este fin de semana pasó algo a lo cual no se le dio demasiada pelota, pero en verdad puede que cambie la economía de la Argentina y la vida cotidiana de mucha gente. Ustedes me dirán, bueno, ¿se verá realmente esto? Porque hasta acá es una cosa supranacional, algo lejano, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿En qué nos va a influir a nosotros? Y puede que cambien algunas cosas, y puede que no. O en todo caso que cambien para peor, y este es el temor que tienen algunos. Otros lo festejan. Cuando sucede una de estas cosas, siempre hay ganadores y perdedores. Esto no es como esos versos patrióticos que dicen, y esto va a ser bueno para todos los argentinos, y la unidad nacional, y todas esas zarazas que se dicen de ocasión y que suelen decir los presidentes. Siempre hay ganadores y perdedores en la economía, siempre hay ganadores y perdedores en las decisiones políticas. En este caso, la Argentina, un proceso que ya venía de largo, porque acuérdense que el primer adelanto fue el canciller Forí, el canciller de Mauricio Macri, llorando porque se había logrado firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, después durante la gestión de Alberto Fernández. Esa gestión siguió adelante y era Europa la que lo frenaba, en especial Francia la que lo frenaba, porque Francia es el país más agrícola de la Unión Europea y el que protege de la competencia latinoamericana, protege a sus productos. ¿Saben por qué los protege? Porque no quiere grandes ciudades. En Francia se jactan de que, salvo París, no hay ninguna ciudad que tenga más de 5 millones de habitantes para que esto no se convierta en algo inmanejable. Y por eso, entre otras cosas, mantienen los subsidios a la producción agrícola. Francia era la que no quería que hubiera competencia agrícola argentina. Sí, ellos aceptan que pueden exportar cosas a la Argentina con el 35% de arancel extra Mercosur, pero no querían saber nada ni con el trigo argentino, ni con la carne argentina, ni con los limones argentinos, ni con la fruta argentina, ni con lo que pudiera mandar Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay para allá. Finalmente el acuerdo se firmó, el Parlamento Europeo lo firmó, y porque es en el Parlamento Europeo donde se discuten estas cosas, el Parlamento Europeo lo firmó. Hay resistencia en Francia. Nosotros les contábamos la semana pasada que va a haber supermercados como Carrefour, marca francesa, que se fue de la Argentina, dicho sea de paso, que no van a vender carne argentina, y está viéndose cómo repercutirá esto en la vida global, real de cada uno de los países. De este lado del Atlántico, los países del Mercosur tienen que ratificarlo en cada uno de los parlamentos. En Argentina se supone que esto será un trámite. La cosa puede estar un poquito más discutida en Brasil, donde ahí hay una poderosa organización industrial, que es la Fiesp, que como si fuera la UIA, pero sobre todo centrada en San Pablo, que puede tener algunos reparos a la hora de ratificar esto, porque van a entrar los productos industriales europeos, van a entrar acá. Ustedes me dirán, bueno, pero los productos industriales europeos entran igual a la Argentina. Sí, entran. Pero entran en algunos casos porque la diferencia cambiaria, la plata dulce, el dólar barato, como ustedes quieran llamarle, hoy por hoy favorece. Entonces, si uno va a los supermercados, es factible que encuentre, todavía caros, desde fideos italianos, pero también fideos rumanos, que entran acá a la Argentina, y puede encontrar, como en su momento había, naranjas egipcias. Está bien, eso no es la Unión Europea, pero puede encontrar una cantidad de productos europeos que acá se venden como productos gourmet, vale decir, como productos baratos. El punto es que al bajar los aranceles, y si se mantiene el esquema de plata dulce, esos productos sí van a entrar mucho más baratos y van a competir directamente con los alimentos argentinos. Hasta ahora hay que decir que el propio gobierno de Javier Milei, para no pelearse del todo con las alimenticias, que ya se sabe que están muy concentradas en la Argentina, mantuvo, o sea, no abrió la importación de alimentos de manera masiva, por eso los alimentos tampoco bajaron tanto. No bajaron, mejor dicho, bajaron porque no se pueden vender, porque hay recesión en la Argentina.
pero no bajaron más porque no hay competencia con lo importado como sí hay en las textiles, como sí hay en los autos. Los autos, a propósito, será este, como diría Milei, el último clavo en el ataúd de la industria automotriz, porque la industria automotriz, que yo les contaba la semana pasada, tiene el 47% solamente están utilizando de su capacidad. El 60%, casi el 60%, lo tienen inactivo, tienen capacidad ociosa las automotrices. Recuerden, Nissan fabricaba autos acá, dijeron, no, acá en este país no se puede fabricar más nada, se volvieron a México. ¿Será el último clavo en el ataúd de la industria automotriz ahora que tendrán que competir? Los autos europeos van a entrar al Mercosur y van a competir con los autos argentinos, no solamente los autos chinos, que de por sí son más baratos. Atención con estas cosas, porque estas cosas sí le pueden cambiar la vida cotidiana a montones de personas. No sé si millones, pero millones, tal vez es una palabra muy grande, pero miles y miles de personas. Hay una diferencia entre Brasil y la Argentina, ¿sí? Brasil es un país con una industria protegida, y no solamente protegida por los aranceles y por el tipo de cambio, sino protegida porque es alentada por los gobiernos sucesivos. La Argentina hoy por hoy es un país donde el gobierno se encoge de hombros y dice, ¿sabe qué? Si tienen que cerrar ramas de la industria, que cierren. O sea que sobre el cambio de modelo económico que venía fogoneando Milei, ahora viene la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que se irá implementando en pasos, tiene que ratificarlo el Congreso argentino y después se verán cómo hay toda una serie de ajustes arancelarios, pero estas cosas van rápido. En un par de años vamos a tener más productos europeos, si seguimos con el dólar barato, más productos europeos, más autos europeos, y se verá quién de los fabricantes nacionales queda en pie. Argentina entiende de primera mano que el encierro y el proteccionismo, amparados por la retórica en lugar de los resultados, son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza. Nuestra administración fue electa por elegir el modelo opuesto, el modelo de la libertad. Por ese motivo, la Argentina no se detiene en este acuerdo e invita a los socios del bloque a ir más allá. El mundo avanza hacia esquemas de negociación más dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección. A ver, a jugar por los resultados económicos de estos 2 años, el modelo de apertura no trajo más trabajo a la Argentina. Siempre se dice que los países que importan cosas y las importan baratas, venden las cosas más baratas a sus ciudadanos porque las importan, privilegian a los consumidores, pero eso no quiere decir que los consumidores se queden sin laburo. Bueno, este es el curioso modelo argentino, que importa cada vez más cosas, pero al mismo tiempo está generando una crisis en los puestos de trabajo. Ayer nosotros en GPS presentamos el caso de la empresa Lustramax. La empresa Lustramax es una empresa de producción de materiales para industrias. Bueno, se presenta en un proceso preventivo de crisis y dice, estamos en una tormenta perfecta porque se devaluó el dólar, se aumentaron los costos por la energía eléctrica y otras cosas, y no hay consumo, hay recesión, y esto nos está pegando directamente. En países donde logran reemplazar esos consumos, porque hay que decir que no todos tienen industria nacional de buena parte de las cosas, no todos los países producen alimentos, pero tienen otras actividades que les compensan esa actividad. En algún momento Milei, después de las elecciones, dijo, bueno, yo no tengo miedo que los puestos industriales se destruyan porque va a crecer el sector servicios. No está creciendo el sector servicios. La gente que se queda sin laburo en blanco, a lo sumo va a hacer alguna changa. Y no es que estamos yendo hacia un modelo europeo, supongamos, el mayor paradigma de este modelo europeo es Inglaterra, donde Inglaterra, sobre todo después del Brexit, tiene un inmenso sector servicios, que es financiero, de reparación de cosas, las cosas están muy lindas, están muy pulcritas, pero no fabrican prácticamente nada. Todo lo importan. Ese sector, ese Brexit que votaron en Inglaterra porque se querían separar de la Unión Europea, les terminó provocando más pobreza porque pueden vender menos cosas a Europa, porque ahora tienen algún grado de aranceles a la hora de vender cosas a Europa. Y entonces esa sociedad donde los puestos industriales se reemplazan por puestos en el área de servicio, que serían reparaciones, plomería, bancos, informática, en la Argentina no está sucediendo. Milei imagina que hacia ahí se va a ir, hacia un país, por ejemplo, si ustedes no quieren imaginar Inglaterra como Australia o como Canadá, aunque hay que decir que Canadá tiene un grado mayor de industrialización. En el caso de Australia, es claro, un país que vive de la minería, poco petróleo, minería y agro,
y tiene un inmenso sector servicios y hasta se da el lujo de importar gente. Tiene mucha menos densidad de población que en la Argentina. ¿Sí? Pero bueno, discutámoslo. Ese es el modelo que quiere Milei, pero no está sucediendo. Sobre ese modelo, abrir las importaciones puede tener un efecto de balde de nafta sobre el desempleo. Milei considera que este es el modelo que nos va a sacar de la pobreza, pero hasta ahora lo que se ha visto de la apertura indiscriminada, piensen si no en el sector textil, que nosotros tanto hemos criticado, piensen si no en tantas otras cosas que están en crisis hoy, la metalmecánica, la automotriz, los neumáticos, toda esa gente se queda sin laburo y no es que va al sector servicios, no es que va a trabajar en la industria del petróleo, no es que se va a la minería, que de por sí son sectores que emplean poca mano de obra. El gran problema futuro de la Argentina va a ser el desempleo. No puedo por ello dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre, saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo XXI, para dejar atrás la historia de conflicto y división que marcó a nuestro continente en las 2 centurias anteriores. La palabra lastimosamente, que se utiliza mucho en Paraguay, quiere decir lamentablemente. No es que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, esté diciendo que le da lástima a Lula. No. Hay que traducirla como lamentablemente. Y se utiliza mucho, se utilizan de manera coloquial, pero ustedes ven, lo acaba de leer un presidente en su discurso. Lastimosamente quiere decir lamentablemente. Y el otro detalle también que dice Santiago Peña en su discurso es, bueno, el Mercosur sirvió a lo largo de estos años para que dejara de haber desconfianza entre los países. Y es verdad, y es así. Cuando Raúl Alfonsín asume la presidencia en el regreso de la democracia, todavía existía la posibilidad de una hipótesis de conflicto con Paraguay. La dictadura argentina había estado a punto de agarrarse a los tiros y a los misilazos con Chile, además de haber invadido las Malvinas, y conservaban los militares argentinos la hipótesis de conflicto de Brasil, de que en algún momento Brasil podía atacarnos a nosotros o nosotros podíamos buscar algún tipo de revancha con Brasil para tener el terreno. Bueno, todos esos delirios que se terminaron a partir de que existió el Mercosur. Para Milei, el Mercosur es un fracaso. Es una cosa que prometió integración y no la logró, es verdad, pero también hay que decir que sirvió para esto, para que se pudieran bajar los presupuestos militares, para que esa plata se pudiera destinar a otra cosa, para que hubiera un clima de paz. ¿Fue una integración fallida? Hasta acá sí fue una integración fallida porque nunca terminó la Argentina de aprovechar el inmenso mercado brasileño, pero más por las cuestiones de inestabilidad cambiaria de la Argentina que por otra cosa. Durante estos años de Mercosur hubo momentos en que nos llenaban de cosas los brasileros y hubo otro momento donde nosotros le vendíamos cosas a los brasileros. Esto fue un problema de cada uno de los países. Cuando uno viaja a Uruguay, cuando uno viaja a Paraguay, cuando uno viaja a Brasil, es muy común ver en las góndolas de los supermercados productos argentinos. Eso sirvió. Hay que decir también que los gobiernos fueron muy tolerantes con los exportadores de alimentos y de otros productos y no les exigieron que acá tuvieran más cuidado en el mercado interno. El ejemplo, nosotros solemos citar habitualmente, es el de la aceitera Nucete. Es una aceitera de San Juan, productora de aceitunas y de aceite de oliva, que en su momento se descubrió que vendía más barato el aceite Nucete en Brasil que en Argentina. Entonces lo agarraron al CEO, que yo creo que cometió un sincericidio, al CEO de la empresa, y dijo, no, bueno, pero lo que pasa es que yo en Brasil tengo que competir, ¿qué querés que haga? Entonces, como acá, como no tienen que competir, nos vendían, fabricaban el aceite en Argentina y lo vendían más caro en Argentina porque decían que en Brasil tenían que competir. Entonces ahí se ve la verdad de la historia. Si se tolera la concentración de los mercados, eso es un componente inflacionario. Por supuesto, al gobierno de Milei no le interesa. Fíjense que un gobierno que se dice libertario, que busca la transparencia de los mercados, siempre termina alentando la concentración económica, porque en otra parte de su discurso dice que los empresarios monopólicos son héroes del capitalismo. No son héroes, son tipos que cuando logran una condición de monopolio o de dominio del mercado se abusan de los consumidores.
La verdad es que al final del día una parte de la inflación tiene que ver con la macroeconomía, efectivamente, como dice y repite hasta el cansancio el presidente Milei, tiene que ver con la emisión de moneda, que degrada el valor de la moneda, pero otra tiene que ver con la transparencia de los mercados, con que haya oferta y demanda, un principio básico del capitalismo, pero que parece que en Argentina, para lograr que haya transparencia en los mercados, vale decir, para que compitan las empresas entre sí, hay que hacer poco menos que una tarea revolucionaria y convertirse en el Che Guevara. Es un absurdo por donde se lo mire, pero al final del día es así. Fíjense Mercado Libre, que también libertario, Galperín, qué sé yo, cuando ahora le empieza a entrar competencia de Shein, de Temu, ¿qué dice? Pide proteccionismo. Dice, no, nosotros somos una empresa argentina, tenemos que garantizarnos nuestro mercado. Entonces, los que reclaman libertad de mercado cuando gobierna un impuesto que les quiere cobrar impuestos, hay un gobierno que les quiere comprar impuestos, entonces dice, no, esto afecta a la libertad de mercado. Cuando hay verdadera competencia se dan vuelta y dicen, no, protéjanos que somos una industria nacional. Y hoy lo que se está viendo es justamente 270.000 puestos de trabajo registrados formales menos desde que asumió Milei, y lo único que aumenta es el monotributo en una mucha menor cantidad, y que son actividades obviamente más precarias, con menos derechos, y los trabajos de plataforma, que si se inundan las plataformas de trabajadores, tampoco va a haber a quien venderle un viaje o un traslado, una entrega de un pedido. No es sostenible. Augusto Costa es el ministro de la Producción del gobierno de Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires. Está haciendo un diagnóstico de la economía nacional que afecta particularmente a la provincia de Buenos Aires. Miren, el fin de semana se vio claramente la diferencia entre quienes ganan y quienes pierden, algo con lo que yo abrí recién diciendo, bueno, las decisiones políticas, las decisiones económicas no son neutras, que no nos anateen más con que esto favorece la unidad de todos los argentinos y que todo nos va a ir bien. No, hay gente que gana y gente que pierde. A lo sumo, un buen gobierno uno puede considerar que es el que favorece a más gente de la que perjudica, punto. No hay que ilusionarse con mucho más. Entonces, Milei fue ovacionado en el Festival de Jesús María. Efectivamente, ganó en la provincia de Córdoba por amplia mayoría. Puso a un señor ignoto con el que le ganó al cordobesismo. El propio peronismo cordobés, esa versión de derecha del gobierno que gobierna Córdoba, el peronismo, quedaron estupefactos por la ovación a Milei, porque ni siquiera había un gobernador, no estaba Schiaretti, no estaba ninguno del cordobesismo ahí, no estaba Llora, no estuvo nadie para abrazar a Milei. Y sin embargo a Milei lo aplaudieron en el Festival de Jesús María, un festival típico de la zona núcleo. Ahora bien, si uno mira la zona núcleo, dice, ok, le va muy bien al campo, pese a todo, porque va a haber una cosecha récord y pese al dólar barato, le va muy bien al campo y el campo todavía lo sigue apoyando a Milei. También pasa en Santa Fe, zona núcleo. Sin embargo, cuando uno acerca el zoom, ve que en Córdoba hay conflictos en todos los lugares fabriles. En Santa Fe, toda la periferia de la Bota de Santa Fe está rodeada de conflictos y de fábricas que cierran, de gente que se despide. Por ahora, buena parte de esa gente se sigue ilusionando con que, bueno, con la indemnización va a poder emprender y va a ver, entonces le va a ir bárbaro. Ok, esto es lo que está pasando. Pero el respaldo a Milei en los sectores, como se vio en Jesús María, donde 30.000 personas que lo ovacionaban porque cantaban con el chaqueño para vecinos, se contrarresta con lo que está pasando en los cinturones industriales, donde ahí hay preocupación de la gente que sabe, porque o se quedan sin laburo en sectores fabriles, o conocen al que se quedó sin laburo en sectores fabriles, o porque pasaban por ahí y esa fábrica que antes la veían trabajando, ahora la ven cerrada. Eso genera preocupación. Lo que hay es un modelo donde algunos ganan y otros pierden. Y el otro dato que se conoció este fin de semana es que el mismo gobierno que le recortó plata a los jubilados, a los discapacitados, a los universitarios, que le recortó plata a todo lo que tenga que ver con servicios estatales, con cosas que de alguna manera iban para la clase media, como las universidades públicas, mantuvo por encima de inflación la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. O sea, el mismo gobierno que se jactaba de estar contra el clientelismo cuca, mientras recortaba, le mantuvo por encima de la inflación, o sea, benefició todavía más a los que a ellos llaman despectivamente planeros. Fíjense qué curioso. Uno puede decir, bueno, ¿lo había dicho Milei en campaña? Sí, había dicho. Para el único ministerio en el cual va a haber plata y no va a haber ajuste, capital humano, para que haya los planes sociales se mantengan para la gente. Y ahí también hay que ver
¿En qué medida no solamente a Milei lo votan los ricos a los que le está yendo bien, ese 20% de la población que con la plata dulce se puede ir de vacaciones a Río de Janeiro o a Europa, sino que también lo votan sectores populares para los cuales en la foto del final del gobierno de Alberto Fernández la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar se había caído drásticamente? ¿Qué quiero decir? Milei está reeditando aquella vieja alianza del menemismo, de los más ricos con los más pobres, que le permitieron a Menem ganar elecciones durante 10 años. Entonces, cuidado, esto que uno ve que se afecta a los sectores obreros con trabajo en blanco, se afecta a los sectores de clase media y se afecta a los jubilados porque le bajan la jubilación. Sí, uno ve esa parte porque a lo mejor es la que conoce más alrededor. Las estadísticas, las mediciones demuestran que durante el 2025 todos los gastos estatales e incluso los salarios en blanco, los salarios de los empleados del Estado, todo cayó por debajo de la inflación, salvo lo que antes se llamaban despectivamente los planes. Bueno, yo no estoy diciendo que hay que romper relaciones con China, me parece que hay que mantener una política inteligente en orden a lo que significa, digamos, la venta de nuestra producción agroindustrial, mantenerla, hay que tener una vocación ahí para sostener ese plano comercial, pero están ocurriendo otros eventos, en pocos días van a entrar 7.000 autos chinos de una sola marca, y esto también implica una pérdida de trabajo argentino, hay una pérdida de casi 10.000 millones de dólares en la fabricación de autopartes nacionales, en detrimento de autopartes que van a ingresar importadas. Ese es Miguel Ángel Pichetto, que se ha convertido en uno de los voceros de la defensa de la industria nacional. Pichetto, que era un poco menos que una bestia negra para el kirchnerismo, porque era un peronista que venía, un peronista menemista, que durante un tiempo tuvo algún grado de acuerdo con el kirchnerismo, después rompió tanto que terminó siendo candidato a vicepresidente de Macri cuando Macri pierde con Alberto Fernández. Pichetto está hablando del inmenso barco que va a llegar a la terminal Zárate, si es que no llegó este fin de semana, de la marca china BYD o BYD. Un inmenso barco, busquen las fotos, un barco que, o sea, la marca china de autos eléctricos, BYD, tiene tal volumen de venta que hasta tiene un barco propio, no necesita contratar barcos especiales que lleven los autos. Un inmenso barco que dice BYD va a bajar, no son 7.000, son 5.000 los autos chinos eléctricos que fueron prevendidos en la Argentina. ¿Y por qué fueron prevendidos? Porque fíjense otra vez las contradicciones. El mismo gobierno que desdeña el cambio climático le mantiene una exención impositiva a los autos chinos para que los autos chinos se puedan vender más baratos en la Argentina, de modo tal que hoy, si una Jeep sale, no sé, $30.000, una Haval Jolion híbrida sale $25.000, $5.000 por auto se ahorra quien va a comprar un auto eléctrico en comparación con un modelo similar. Siguen siendo caros, sí, o sea, porque los están vendiendo caros, los están importando, no hay cargadores todavía, entonces BYD, que es hoy por hoy la que vende, la mayor vendedora de autos eléctricos del mundo. Imagínense que BYD vende más autos que Tesla. Cuando uno se sube a uno de estos autos, dice, che, esto es un ovni, no hace ruido. En una oportunidad en Uruguay, hace mucho que están en Uruguay estos autos, tuve que ir a Uruguay a hacer un viaje de laburo y me subí a uno de estos autos y decís, esto en cualquier momento sale volando porque no hace ruido y parece una cosa tecnológicamente superior. Yo nunca subí un Tesla, pero cuando uno sube uno de estos autos, y mira, hermano, esto funciona en serio. Bueno, hay mucha gente que está apostando por los autos eléctricos, pero no porque por conciencia ecológica, sino que están apostando por los autos eléctricos porque salen $5.000 menos. Entonces, esto es lo que está diciendo Pichetto. En el contexto donde nosotros tenemos las automotrices con el 60% de su capacidad instalada ociosa, estamos importando autos chinos a lo pavote. El mismo gobierno que dice que se alinea con Trump contra China. En fin, estas son las cosas que pueden generar una sensación de bienestar en determinados sectores de la población, pero que a largo plazo van a generar falta de laburo en la Argentina. El principal problema a futuro, esto creo que yo lo empecé a decir, ni bien asumió Milei, no iba a ser la inflación, sino que iba a ser el desempleo. Y esto es lo que se está viendo. No solo el desempleo, sino el empleo mal pago. Porque en un contexto recesivo, las empresas te dicen, mira, yo no te puedo pagar más que esto. Y si además la ley de contrato de trabajo o la reforma laboral va a permitir que los salarios, como dicen ellos, sean dinámicos, o sea, que te puedan negociar el salario a la baja y no te puedas considerar despedido, la cosa se va a poner todavía más picante.
Este es el escenario que se ve, este es el escenario que algunos dicen, ojo con esto. Por supuesto, los optimistas, los libertarios, los de siempre, dicen, bueno, vos te vivís quejando. La verdad que estas cosas de apertura indiscriminada se vieron. El acuerdo Mercosur-Unión Europea va a caer en este contexto, un contexto de apertura indiscriminada que está lastimando a la industria nacional con todos sus errores y todos sus abusos, pero que además va a favorecer otro grado más de apertura. El problema va a ser quién va a cuidar el laburo. No es el gobierno de Milei el que va a cuidar el laburo porque ellos, ya sea por desprecio o por mirada ideológica, piensan que todas estas cosas las resuelve el mercado. No se acuerda mucho. Él estaba sentado al lado de Catalina, que es una niña de 9 años y otra niñita más, en el asiento de atrás, y tenía el nene a UPA, y de repente siente que se le viene el mundo abajo porque está el nene en un estado que cuando lo relata, la verdad que honestamente pensó que había fallecido. Pudo tomarlo, me aclaró en 4 idiomas que es mentira, que el chofer colaboró, porque el chofer creo que salió en los medios, el letrado, diciendo que había colaborado con el nene y todo. Me aclaró que es mentira, que tuvo una actitud bastante mala, que colaboró al ver la situación del nene. Y por supuesto sigue siendo preocupante el estado de Bastián Jerez, el pibe de 8 años que salió despedido de un UTV. Y quien habla es Matías Morda, que se ha convertido en el abogado del padre de Bastián Jerez, de Maximiliano Jerez. Y claro, ahora es el tiempo de los abogados defensores, que querrán justificar cada uno lo que pasó. Lo cierto es que ese niño nunca debió haber estado en un UTV. Mucho menos sin cinturón de seguridad, mucho menos a UPA del padre. Entonces ahora el padre llora por los medios de comunicación, pide por la salud de su hijo, pide piedad, pide lo que sea. La verdad es que el error dramático fue él. Hay un principio en la justicia que cuando es un delito es culposo, o sea, cuando alguien comete algo sin querer, después le queda, además se le agrega a la pena judicial que pueda tener, se le agrega algo que es la pena moral, la condena moral, no solamente de los otros, sino también del dolor propio, la culpa que le va a generar a este hombre haberse dejado llevar por esa tontería de que el nene le iba a pasar bárbaro subiendo y saltando médanos a UPA del padre, una estupidez a todas luces. Maximiliano Jerez, el padre de Bastián Jerez, el viernes pasado fue formalmente imputado. O sea, no solo están acusados judicialmente el conductor de la Amarok más la conductora del UTV, sino que el padre también va a ser considerado pasible de persecución judicial, de imputación judicial, por llevar a su hijo a UPA, que ahora está internado con fracturas en el cráneo y el hígado partido, en una situación de absoluta incertidumbre todavía. Que sirva esto para eso, para que si a uno le gusta la velocidad y es adulto, que vaya solo, que no lleve a sus hijos, por más que quiera que sus hijos también sean pisteros, fierreros, tuerqueros, lo que quieran. Pero además, ojo con el FOMO. Nosotros medio en chiste el viernes pasado hablábamos e intentamos explicar qué era el FOMO, Fear of Missing Out. Ojo, cuando uno es adulto y cuando tiene niños a cargo, tiene que entender que el FOMO no va. No es que por más que el nene diga, sí, dale papi, llévame. No, hay un grado de responsabilidad que uno tiene que tener para no hacer estas tonterías y después terminar lamentándose. Nada, ¿qué va a pasar? Cuando uno ve lo que sucede ahí en la frontera entre Pinamar y el Partido de la Costa, la cantidad de camionetas 4x4, los tipos que no van a ponerse al borde de la playa, porque dicen, bueno, nos gusta la playa salvaje, podemos hacer un asadito, ponemos un gazebo y la pasamos bien y qué sé yo. No van a la playa. Muchos de ellos se van al Médaro a ver cómo vienen los tarados a hacer piruetas, cómo corren picadas improvisadas entre motos de motocross. Y uno dice, che, ¿no será que al municipio en la crisis le conviene que vaya tanta gente ahí? Porque en definitiva terminan gastando plata, porque esos terminan alojados en los barrios caros del Partido de la Costa o de Pinamar y miran para otro lado y después cuando hay alguna tragedia dicen, bueno, qué tremendo esta gente, no los podemos controlar. ¿Será eso? Si es así, los municipios tienen que dejar de tomarnos a todos por tarados y decir, bueno, viejo, se pone un policía en la entrada de cada uno de los puntos y acá no entra más nadie. Y el que entra le sacamos la camioneta y van a ver cómo todo eso se termina. La verdad que dicen, no podemos hacerlo. ¿O será que buena parte de la gente sigue yendo a la costa porque le gusta hacer este tipo de piruetas en la playa? En cualquier caso, ahí no tenía que estar Bastián.
Ahora, el padre está imputado y además de la culpa va a tener que responder a la justicia. ¿Va a ir preso? No va a ir preso, no es por ese lado. Pero la imputación judicial le da seriedad a la acusación de su irresponsabilidad. Salimos gente como pudimos, porque no se podía agarrar muchas cosas, porque se escucha el crujir de lo que es la tierra misma que se está abriendo y se está bajando, no se sabe que lo que se está levantando se está bajando, porque es un movimiento constante, y es de terror. La verdad, se está sintiendo, es el bárbaro, la verdad. Yo creo que nadie está preparado para una cosa tan importante de esta manera, lo que se está sufriendo en este momento. Esto es lo que pasó en Comodoro Rivadavia. ¿Fue un terremoto? No, aparentemente no. Pero lo que sí sucedió es que hubo 90 viviendas de 2 barrios populares que estaban sobre la ladera de un cerro que fueron atravesadas, partidas, el cemento de las calles roto. Ese lugar, hay que preguntarse, ¿estaba habilitado urbanísticamente o fue un barrio que se constituyó por necesidad de como una especie de barrio informal y después, con la gente ya instalada ahí, el municipio de Comodoro Rivadavia o la provincia terminaron diciendo, bueno, vamos a urbanizar esto, le ponemos luz, le ponemos gas, le ponemos asfalto, sin tener el estudio urbanístico razonable? Bueno, esto es lo que pasó en Comodoro Rivadavia. Agradezcamos que se venían sintiendo temblores, o sea, los deslaves, o sea, porque de eso se trata. En Comodoro Rivadavia ya hubo varias veces aludes que generan que baje drásticamente el barro de los cerros. Bueno, ya venían sintiendo algún grado de temblores y por eso mucha gente había abandonado las casas. En un segundo se iba hundiendo y abriendo y no salí para afuera corriendo porque no, y así una sola explosión, fue horrible, empezó a crujir todo. Nos dijeron que nos tenemos que ir de acá porque no podemos seguir habitando, porque en cualquier momento va a ceder todo y se nos cae encima. Pero ¿a dónde nos vamos si no tenemos familia, no tenemos a nadie nosotros? Vivo acá en esta casa que se está desmoronando, vivo con mis 2 hijos menores de edad, mi nena de 11 años, mi nene de 17 años y nada, hoy vinieron desde el municipio a ver la casa, me dijeron que es una de las casas del barrio sismográfica que tengo que desalojar, pero sin darme ninguna respuesta de dónde puedo ir a vivir con 2 menores de edad. Bueno, y este va a ser el drama de la gente que va a tener que dejar sus casas. ¿Quién va a ser el que suscriba que ahora ahí se puede vivir? Y no, ese barrio va a tener que ser erradicado de ahí porque ya se demostró que es un lugar inseguro. Hay que mirar para atrás y decir, che, ¿quién autorizó que la gente se pusiera ahí? O la gente fue por las suyas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando la gente se instala en terrenos inundables. Claro, la necesidad de vivienda dice, mira, qué sé yo, un día vendrá la inundación, yo me quedo acá. Y muchas veces, por hacer concesiones a la gente que se instaló allí, porque esto pueden ser votos, porque no quieren pelearse, porque te pueden cortar una avenida, porque te pueden cortar una autopista, la política termina haciendo esas mejoras de ocasión que le permiten el aplauso fácil. El problema es después cuando se inunda. Y cuando se inunda aparecen los catálogos de excusas. Y fue una lluvia muy grande, y ¿qué querés? Era un fenómeno impredecible. Habría que, y esto es lo que vamos a tratar de averiguar, de descular esta mañana, es ¿qué pasó? ¿Ese lugar era habitable? ¿Se transformó en los últimos tiempos en un lugar inhabitable? ¿O se sabía que ese lugar era peligroso y que nunca debió haber estado habilitado en términos urbanísticos y sin embargo lo habilitaron y dejaron que la gente se fuera a vivir ahí y ahora están pagando este precio? No hubo muertes, de casualidad, porque había temblores previos, pero ahora toda esa gente va a haber que relocalizarla. ¿Dónde? Y ya se sabe, no hay plata. La provincia se queja, la provincia de Chubut, como todas las provincias, se quejan de que el gobierno nacional no les manda plata. Estas emergencias a Milei, la verdad que no lo emocionan, ni mucho menos. Nunca ha mandado plata, no ha mandado plata ni a Bahía Blanca, ni a los incendios del sur. Nada indica que vaya a mandar plata a Comodoro Rivadavia. ¿Qué va a hacer de la vida de esa gente? Y Dios dirá. Realmente es una situación sumamente compleja, el desplazamiento de uno de los cerros linderos de la ciudad que está afectando fundamentalmente a 4 barrios, sismográfica en el día de ayer. Este es un desplazamiento que había comenzado hace unos días, pero que en la noche de ayer tuvo una aceleración mayor a lo que se esperaba y el barrio más afectado es el barrio sismográfica, con 250 familias, con la policía, con defensa civil, con las fuerzas de seguridad. Se ha dispuesto un acordonamiento del sector y ahora con luz solar se está permitiendo en grupos reducidos y en pocos minutos acceder a algunos domicilios a buscar medicamentos, elementos, mascotas que han quedado atrapadas. Quien habla es Maximiliano Sampaoli, es el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad. Yo no conozco tanto Comodoro, pero habría que averiguar por qué le llaman sismográfica a uno de los barrios, porque
no se reportan movimientos sísmicos en la costa patagónica. Andás a ver por qué le llamarán sismográfica. En cualquier caso, Comodoro Rivadavia hay que entender que es la principal ciudad de Chubut. Es más importante que incluso que la capital Rawson. ¿Por qué es tan importante? Porque es la capital del petróleo. Originalmente la capital del petróleo, que ahora se mudó a Neuquén, a Añelo y por la cuestión de la cuenca de Shale de Vaca Muerta, la capital del petróleo fue siempre Comodoro Rivadavia. Igual que está sucediendo ahora en Neuquén, donde se están instalando una serie de barrios periféricos donde la gente ve un lote y se mete y clava y viven en ese lugar donde hace un frío de la hostia en invierno, viven en casa de madera, plástico, piso de tierra, hasta que logran conseguir un laburito y se van armando una casa mejor. O sea, no hay ningún tipo de planificación urbana ni de venta de lotes. Algo parecido sucedió en Comodoro, que fue una ciudad que creció montada en el petróleo, creció de manera un poco caótica. Cuando uno ve Comodoro Rivadavia de lejos, ve claramente un cerro, y a diferencia de otros lugares de la Patagonia, donde es el acantilado y la costa va pareja, en Comodoro Rivadavia hay un grado mayor de cerros, y hace no mucho, estoy citando de memoria, pero a cosa de 3-4 años también hubo un importante alud en Comodoro Rivadavia que dejó lugares que durante meses y meses quedaron tapados por el barrio. ¿Qué quiero decirles? Es una ciudad que geográficamente tiene sus particularidades, y alguien debió haber tenido en cuenta que urbanísticamente hay sectores que eran problemáticos para habitar. Vamos a ver si lo logramos descifrar a lo largo de la mañana. Acá no teníamos señal, no teníamos luz. Hoy no hay gas en todo el barrio. No había ni claro, ni personal, ni nada. Me tuve que nuevamente acercar al municipio para comentarle la situación de lo que pasaba y pedirles que por favor vengan personalmente, porque no teníamos modo de comunicación. O sea, son familias que realmente peligran sus vidas. Hay menores, hay discapacitados y no tenemos las respuestas. O sea, no tienen alojamiento a dónde ir. Para los que tienen, gloria a Dios, pero los que no tienen, debería el Estado estar más presente y no tan ausente. Yo lo primero que hice es sacar mi menor. Vengo y estoy constantemente rondando en mi hogar y cuidándolo. Ahora, fíjense qué curioso, ¿no? Porque se votó un gobierno que se jacta de demoler el Estado, pero cuando pasa una de estas cosas, la gente dice, bueno, debería haber un Estado presente. ¿Cómo? A través del municipio, a través de la provincia, a través del Estado Nacional, terminan pidiendo ayuda a alguien. Cuando uno lo mira y da unos pasos hacia atrás, lo que se ve es que a lo largo de estos años, desde el 2000 para acá, sobre todo, con la crisis de la convertibilidad, se ha ido acumulando de manera explosiva en la Argentina una crisis de vivienda. ¿Por qué? Porque ninguno de los gobiernos, ni los gobiernos peronistas, ni los de Macri, ni mucho menos Milei, ni Alberto Fernández, nadie se tomó en serio el déficit de viviendas, ¿sí? En los años del peronismo, pero también en los años de Ilia, y también en los años de Onganía, y también incluso en los años de la dictadura de la NUCE, existía, y eso que eran contextos inflacionarios, existía el Banco Hipotecario, que era nacional, existía el FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda, y había planes de construcción de viviendas populares. No eran casas que se regalaban, eran casas que se pagaban. Había que inscribirse, había que pelearlas, había que hacer una serie de laburo. El Procrear, comparado con esto, era una aspirina contra el cáncer. Se calcula que hay alrededor de 5 millones de personas con problemas de vivienda en la Argentina, si no son más. O sea, cada vez tener una casa es un privilegio para un sector mucho más concentrado de la población, y hay vastos sectores de la clase obrera, de los docentes, de los empleados estatales, de la clase media, que no tienen ni van a acceder a una vivienda. Con inflación, sin inflación. Y tal vez uno de los grandes errores del peronismo, habiendo regresado, es que no se animó a reestatizar o a generar una estructura paralela al banco hipotecario. El banco hipotecario sigue en manos del grupo Estein. Tenemos un banco hipotecario donde el Estado todavía tiene una parte, sí, pero tenemos un banco hipotecario que durante todos estos años se caracterizó por no dar hipoteca. Auspicia la camiseta de Racing, auspicia esto, auspicia lo otro, pero hipoteca no da. O por lo menos no da a nivel masivo. Cuando uno empieza a ver detrás de todas estas tragedias, lo que hay es un problema de déficit de vivienda. Las viviendas son precarias, no hay algún criterio de dónde fueron construidas. Cada vez que se inunda los barrios de la provincia de Buenos Aires, empezás a ver y decís, che, ¿y este lugar es un lugar habitable? Bueno, no, es un barrio que se asentó con los años, pero hace muchos años que está bien, ¿saben? Ok. Que un barrio esté asentado hace muchos años no quiere decir que esté por fuera de la previsibilidad de las catástrofes naturales. Para eso existe la planificación. Hay unos señores que van a una facultad que se llama arquitectura, y hay una especialización dentro de la carrera de arquitectura que es urbanismo.
las grandes ciudades, justamente porque son grandes ciudades, tienen que darle especial bola a la cuestión urbanística, cómo se planifica, La verdad es que en la Argentina lo que hay hoy por hoy es un crecimiento salvaje de la ciudad, donde la gente se mete donde puede, y después cuando viene la catástrofe natural dicen, pero no entiendo, si esto era un barrio que está hacia acá muchos años, sí, pero que haga muchos años no quiere decir que esté exento de inundaciones, o como en este caso en Comodoro Rivadavia, esté exento de aludes.